Buenos días, somos el equipo número 4 y vamos a presentar el tema titulado Complejo Mayor de Histocompatibilidad. El equipo está conformado por su servidora Cassandra Gómez, López Madrigal Isis Paola, Mendivi Madrigal Saritzel, Lugo Santoyo Naive y Rodríguez Chinchillas Alma Cristina. Espero la exposición sea de su agrado y de su total comprensión. Bueno, primero que nada hablaremos sobre la definición de complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, también llamadas antígenos leucocitarios humanos, son el producto de un conjunto de genes responsables de que los linfocitos rechacen tejidos trasplantados y detecten elementos extraños. Estas moléculas participan además en la inducción de la respuesta inmune específica a través de la presentación del antígeno a los linfocitos T. Estos marcadores moleculares ubicados en la superficie celular ayudan a exteriorizar el ambiente intracelular y le confieren al individuo una identidad tisular propia reconocida por su sistema inmune. En condiciones normales, las moléculas del CMH llegan a la membrana celular unidas a elementos propios, por lo que al presentarlos a los linfocitos T no los activan. Cuando por infección o por cambios patológicos de la célula emergen portando a una célula extraña en un lugar de una propia, la célula T se activa y responde inmediatamente. En la respuesta de las células T incluyen la genética del individuo, la estructura y el origen del antígeno, la estirpe de la célula presentadora y, de manera no menos importante, la región del organismo en donde se lleva a cabo. Las características del complejo mayor de histocompatibilidad son expresión, las moléculas glicoproteicas unidas a la membrana celular, poligenismo, las moléculas son codificadas por familias de genes en la región denominada. El complejo mayor de histocompatibilidad se localiza en el cromosoma 6, donde se ubican más de 200 genes. El polimorfismo: dentro de una población hay formas alternativas múltiples de un gen. Aquí se conocen aproximadamente 325 alelos para el gen A, 592 para el B y 175 para el C. Por lo tanto, las proteínas codificadas también son diferentes entre los individuos de una misma especie. Codominancia: el individuo expresa simultáneamente los genes de ambos padres. En la superficie de la célula se encuentra el producto de 6 alelos procedentes del padre y 6 de la madre. Tipos de moléculas. Hay dos clases principales de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, la clase 1 y la clase 2. Estas van a diferir en términos de cuáles células las van a estar expresando y en la fuente de los antígenos que van a presentar a la célula T. Vamos a iniciar explicando el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Las células que presentan la clase 1 son todas las células nucleadas del cuerpo. La fuente de los antígenos van a ser antígenos citoplasmáticos o endógenos, que van a ser sintetizados intracelularmente. Por ejemplo, los antígenos de origen viral o tumoral, y van a ser procesados por el proteasoma. Estos antígenos van a ser presentados a las células T CD8, que son los linfocitos T citotóxicos, y estos van a reconocer y matar a las células que expresen esos antígenos intracelularmente. Por otro lado, tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Las células que van a presentar la clase 2 son las células presentadoras de antígenos, las cuales van a incluir células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. La fuente de los antígenos son antígenos intravesiculares o exógenos, que van a ser sintetizados extracelularmente y procesados por los lisosomas. A las células
TCD4, células cooperadoras. Entonces, la clase 1 va a presentar antígenos a las células citotóxicas, linfocitos T citotóxicos, y la clase 2 a las células T cooperadoras, linfocitos T cooperadores, que estos linfocitos T cooperadores van a quedar activados y pueden estimular la inmunidad dirigida principalmente a destruir los invasores extraños extracelulares. En la parte inferior podemos ver las imágenes correspondientes a estos tipos de moléculas, y como podemos darnos cuenta, también van a diferir por su estructura molecular, que va a ser explicada a continuación. Complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Su estructura: molécula constituida por una cadena polipeptídica A con 3 plegamientos o dominios, A1, 2 y 3, y la subunidad B2, microglobulina. En la hendidura que se forma entre A1 y A2 se aloja el peptídico antigénico que va a presentar. Mientras, en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 está integrada por 2 cadenas polipeptídicas, A y B, ambas con 2 dominios. El sitio de unión del péptido antigénico que presenta se localiza entre A1 y B1. El péptido antigénico, el antígeno para su presentación debe ser procesado por la célula que lo capturó y queda reducido a pequeños péptidos, ya que los sitios a los que se une, tanto en el complejo mayor de histocompatibilidad como en el linfocito T, solo pueden alojar moléculas con un tamaño menor a 25 aminoácidos, ya que el proceso se describe con mayor detalle en el artículo correspondiente a fagocitosis. Expresión de isotipos y función molecular. Las moléculas CMH1 tienen clásicos y no clásicas. En clásicas, A, B, C se expresan en la superficie de todas las células, excepto las trofoblastos, los eritrocitos y las neuronas. Su principal función es la presentación de antígenos al linfocito TCD8. En no clásicas, la CD1 presenta los glicolípidos bacterianos, y E se expresa en todas las células, y en el trotoblasto inhibe al linfocito NK, lo que favorece la tolerancia fetal, y esto significa que no interacciona con T. La F no se expresa en la superficie celular, y si lo hace, pues regula a NK y a TCD8 La G se expresa en células del timo y en trofoblasto, donde inhibe a NK. La H codifica la proteína HFE, que esta regula negativamente la absorción del hierro. En las moléculas CMH2, en clásicos, que serían la DP, la DQ y la DR, se expresan constitutivamente en la superficie de las células participantes en la respuesta inmune, que serían los fagocitos y los linfocitos. Pero la activación con 1F se pueden expresar en otras células, como los fibroblastos y los queranticitos, las cebadas y los endoteliales también participan en esta respuesta. En las moléculas M y C se expresan en la superficie celular por estímulos de estrés, por infección con gérmenes intracelulares, que serían
las bacterias y los virus, o neotransformación, que serían pues tumores o cáncer. Actúan como detectores de daño intracelular, que pues es importante porque por lo que las células NK o T citotóxicas, al contactarlas, pueden inducir a la destrucción de la célula portadora. Unión molecular y presentación. En el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se forma en el retículo endoplásmico e interacciona con las moléculas chaperonas calnexina y calreticulina, que ayudan a unirse con la B2 microglobulina y le confieren estabilidad. Una tercera molécula, la tapacina, ayuda a los péptidos TAP, Transporting Antigen Processing 1 y TAP2 a formar el canal que permite el paso del péptido antigénico del citoplasma al retículo endoplásmico, donde se une al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. En el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se sintetiza en el retículo endoplásmico y porta una molécula, la cadena intravariante Li o CD74, que protege el sitio que ocupará el antígeno, favorece su salida del retículo y lo lleva a los endosomas, donde se encuentra con los péptidos antigénicos. En este lugar, diversas captepsinas rompen la cadena Li, lo que deja libre el sitio correspondiente al antígeno y permite su unión al CMH. En tanto, los restos del Li-CLIP son removidos por la molécula DM. Finalmente, el péptido antigénico emerge a la superficie unido del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, molécula a través de la cual se establece un contacto y es presentado al linfocito THCD4. Gracias por la atención prestada.